Capítulo 7. La negociación. Saturnino Gutiérrez, colega del secuestrado, fue designado por la corporación bancaria para llevar a efecto la coordinación de todo lo relacionado a la negociación de la libertad de don Julián. Saturnino había trabajado muchos años con don Julián, construyeron sus exitosas carreras como compañeros de proyectos, y aunque ambos ocupaban una posición destacada en la misma institución bancaria, cuando se contempló la posibilidad de que alguno de los dos ocupara la presidencia del consorcio bancario en América, la balanza se inclinó a favor de don Julián. Don Saturnino consideraba que la astucia que caracterizaba a su amigo, así como su habilidad para relacionarse, eran los motivos por los que el corporativo había seleccionado a Satrain, quien además don Julián el más joven de los dos. Su personalidad era agradable, y sabía ser flexible en ciertas circunstancias, sin dejar de hacer sentir su autoridad. Cuando fue la designación de don Julián, Saturnino Gutiérrez vio cómo se escapaba la última oportunidad de alcanzar la posición más importante en su trayectoria dentro de la organización. Don Saturnino pensaba que don Julián no tenía más méritos y logros que él, y que carecía de la experiencia administrativa que él lo distinguía, pero la alta dirección solo lo reconocía como el colaborador ideal de don Julián. Sin embargo, a Saturnino Gutiérrez le resultaba difícil asimilar el ser relegado a ser el segundo. Así que ahora, cuando el destino ponía en sus manos la suerte de don Julián, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, conseguir la liberación de don Julián tendría un mérito muy grande ante la organización bancaria, pero por otro lado eso mismo le cancelaba toda oportunidad de ocupar el puesto que tanto anhelaba. En lo profundo de su ser se preguntaba qué sucedería si don Julián no regresara, a quién nombrarían en su lugar. Las respuestas era lo que lo atormentaban. Don Saturnino sabía que aunque la institución bancaria que representaba estuviera dispuesta a desembolsar el pago del rescate, no estaban en la posibilidad de decidir la liberación de los presos etarras, por lo que si pagaban, el gobierno español les cobraría con creces la deslealtad, y el negocio de la banca era cobrar intereses, no pagar favores. Tomando en cuenta todas las variables, y siendo un hombre astuto conocedor la naturaleza humana y sus debilidades, presentó al Consejo del Banco un plan, consistente en aumentar el monto del rescate al doble de la cantidad originalmente solicitada por los secuestradores, solo en el caso de que el gobierno español no accediera a liberar a los etarras. Proponer al gobierno español la libertad de ciertos prisioneros quienes ellos seleccionaran, por ejemplo, aquellos que estuvieran cerca de obtener su libertad o aquellos que hubieran incidido en delitos menores. Al parecer el planteamiento era sensato, pero el tiempo se agotaba. Se convocó a una reunión para presentar la nueva propuesta y por mayoría se aprobó la propuesta de don Saturnino. Esto constituía su primer éxito dentro del proceso, lo único que se añadió a la propuesta inicial era que el acuerdo fuera confidencial. Don Saturnino sumó puntos a favor dentro del corporativo, había demostrado sensatez y claridad de juicio. La comunicación entre ambas partes involucradas en la negociación trascendía, prácticamente de inmediato, a los medios de comunicación, hecho que preocupaba a las autoridades. No sería fácil ocultar los términos de la nueva propuesta a los medios, quienes presionaban para que los acontecimientos se precipitaran a través de sus comentarios y notas, exigiendo hechos, como si se tratara de la trama de una película. El auditorio necesitaba acción. Esperaban un desenlace feliz o trágico, pero que no se prolongara demasiado porque la audiencia perdería interés. El tiempo se agotaba y las partes entraban a un callejón sin salida. Todo indicaba que la petición de liberación de los etarras no se lograría, y el monto económico del rescate sería lo único que obtendrían. La cúpula del grupo terrorista, secretamente ya se había adelantado a los acontecimientos, y pensaba que de una u otra forma ganarían con este secuestro, cobrarían por una parte y si no liberaban a los presos matarían a don Julián, solo si se cumplían las dos peticiones considerarían la posibilidad de dejarlo con vida. Sabían manejar muy bien a los medios de comunicación. Si querían acción, eso les darían. ETA acordó mutilar un dedo al cautivo para que la opinión pública presionara. Al fin y al cabo el sello característico de la organización era la violencia extrema, no se podía mostrar debilidad. El comando seguiría las instrucciones de la cúpula a través del líder de la brigada autora del secuestro. Pepe, el comandante, quien se distinguía por su crueldad y lealtad a la organización, en el fondo sentía un gusto patológico por el dolor ajeno, era un ser con un sadismo inaudito, tenía el antecedente de haber torturado informantes hasta la muerte, así que la orden de la mutilación de las falanges de don Julián era apenas nada para su crueldad. La presencia inesperada de Pepe en la casa de seguridad auguraba malas noticias. Su semblante frío, su mirada sigilosa y su voz sin inflexiones, eran presagio de la tormenta que se avecinaba.
Curiosamente, Esteban no fue llamado a la junta donde el comandante dictaría para instrucciones, solo a los otros 4 miembros del comando se les notificó la orden dada por el mando principal. Pepe llevaba una botella de vino español a la reunión. Solicitó un sacacorchos y, vertiendo personalmente la botella en los vasos, escuetamente comentó: el prisionero nos dará un dedo para enviárselo a sus amigos. Luego levantó el vaso y todos brindaron por el éxito de la empresa. Ellos perderán siempre más que nosotros, compañeros. Por un País Vasco libre, agregó, y todos secundaron la salutación. Pepe ordenó que le consiguieran un martillo, clavos y cuerda para la operación, que debía ser inmediata. En ese momento los miembros del comando comprendieron que las cosas no avanzaban y había que persuadir de la manera que estaban acostumbrados, con el uso de la violencia, método elegido por excelencia por la cúpula. Cuando Pepe entró al cuartucho donde se encontraba don Julián, Esteban quiso salir, puesto que la antipatía era mutua. Iba a salir a tomar un poco de café, pero el comandante le pidió que se quedara. Luego solicitó a los ayudantes que sentaran al rehén en una silla frente a él. Al prisionero le fueron retirados los grilletes de las manos y se le ordenó que las pusiera sobre la mesa. Extienda los dedos y ábralos en abanico, ordenó Pepe, y don Julián obedeció con la frente perlada de sudor. El comandante anudó con una cuerda los dedos del preso a los clavos que llevaba. En ese instante don Julián y Esteban comprendieron la terrible situación. El prisionero sería mutilado. La escena siguiente fue terrible. Don Julián sabía que era en vano suplicar y no lo hizo. Aunque el dolor le hizo perder el conocimiento, no perdió su dignidad. Esteban disimuló su horror e indignación ante tal acto. Siendo un hombre indiferente ante el sufrimiento ajeno en ese momento, descubrió que le guardaba un aprecio especial a don Julián, quizá la imagen idealizada del padre que nunca tuvo. O, era tal vez el amor de María del Carmen, había despertado fibras profundas hasta ahora por él desconocidas. Un sobre anónimo fue recibido en una de las sucursales de la institución bancaria de don Julián. Su contenido: un frasco con el dedo del secuestrado. El paquete llevaba una escueta frase: el tiempo se agota, el siguiente envío será el cuerpo de don Julián. Para desgracia de la víctima, la nueva propuesta presentada al grupo terrorista había llegado tarde. Cuando la cúpula etarra leyó la propuesta, sabían que no habría tiempo para una segunda oportunidad. Sabían que la liberación de los presos no sería posible, así que optaron por seguir el refrán que reza: de lo perdido, lo que aparezca. Decidieron aceptar el rescate en efectivo. Los fondos económicos de ETA en ese momento no eran buenos, por lo que no se podían dar el lujo de no conseguirlos, y el encarcelamiento de simpatizantes, aunque no pertenecieran al brazo armado, sería un arma de propaganda además de gancho para seguir reclutando nuevos miembros. Finalmente esto tendría que saberse y no serían ellos los que divulgaran los términos. Para eso estaba la prensa que se pintaba sola. Al llegar el sobre, don Saturnino, que de no haber sido funcionario bancario habría sido un político exitoso, reconoció que más valía un acuerdo exitoso a un no acuerdo. Conocía por experiencia que la realidad es la que dicta las acciones a tomar, y que ésta se encuentra por encima de los deberes. El dedo de don Julián era una realidad irrebatible.